Increíble revelación, millonario descubre a sus padres bajo la lluvia y su acción transformado. La lluvia caía sin piedad sobre Guadalajara, convirtiendo las calles en espejos de un mundo distorsionado. Alejandro, un arquitecto de 35 años, miraba por la ventana de su oficina, sus logros profesionales rodeándolo como una jaula de cristal. La vibrante ciudad, llena de luces de neón, reflejaba su propio tumulto interno. Criado por su abuela, cada palabra de sus cartas resonaba con amor, pero tras la dulzura se encontraba un vacío profundo, la ausencia de sus padres biológicos, quienes lo abandonaron en su niñez. Ese nudo en el estómago, esa cicatriz que nunca cicatrizaba, lo arrastraba hacia un abismo de dudas. Mientras revisaba viejas cartas en el desván, un diario polvoriento apareció ante él como un obstáculo inesperado, revelando secretos familiares que jamás podría haber imaginado. La caligrafía de su madre, llena de emociones contradictorias, le golpeó con la fuerza de un rayo. Su corazón se agolpaba con cada palabra, y la lluvia en la ventana parecía imitar su confusión. Se debatía entre la ira y la necesidad de respuestas. Aquella noche, el deseo de descubrir su origen era tan inminente como el torrente que azotaba la ciudad. Así, sin pensarlo dos veces, Alejandro se adentró en la oscuridad. Las calles empapadas reflejaban su incertidumbre, cada paso pulido por los charcos en su camino era una lucha entre su ambición y el deseo de saber. ¿Qué podría él, un hombre que había alcanzado tanto, aprender de aquellos que le dieron la espalda? Su mente daba vueltas, presa del malestar. Se sentía prisionero de sus emociones, el resentimiento y la necesidad de conexión peleando ferozmente dentro de él. En un barrio que había escuchado de niño como un lugar olvidado, se encontró frente a una casa destartalada. La lluvia caía en cortinas, como si el cielo compartiera su angustia. Con manos temblorosas y respiración irregular, golpeó la puerta, dudando cada segundo de su decisión. Cuando un hombre y una mujer ancianos abrieron, el tiempo pareció detenerse. Sus rostros marcados por el arrepentimiento y la tristeza narraban historias de renuncia. Las miradas que compartieron eran un caleidoscopio de emociones, confusión, rencor, pero también un hilo frágil de esperanza. La conversación fluía de forma caótica, recuerdos enterrados emergían como fantasmas atormentados. La lucha interna de Alejandro crecía en intensidad. ¿Podía confiar en ellos, en esos extraños que había temido durante años? En su mente, resonaban las palabras de su abuela, el perdón es una liberación. La duda lo ahogaba. ¿Qué haría si descubría que el amor que tanto anhelaba no era más que una ilusión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta afuera palpitaba, su furia reflejaba las dudas que atormentaban a Alejandro. Con cada confesión, su corazón se apretaba más. El descubrimiento de una verdad devastadora lo abrumaba. Tenía que decidir, acoger a los que habían sido sus padres o alejarlos nuevamente de su vida. La angustia en su pecho aumentaba, mientras la lluvia seguía su danza, y de repente, sintió que su propia historia estaba a punto de cambiar. ¿Estaría realmente listo para enfrentarse a los ecos del abandono y explorar el amor que nunca tuvo? La noche oscura lo envolvía, y solo el tiempo diría si podría transformar su dolor en redención. Alejandro se sentó en la deteriorada sala de estar, el ambiente pesado por el silencio y las palabras no dichas. A su alrededor, las sombras de los recuerdos pasados se cernían como espectros. Su mirada se perdía en las pequeñas imperfecciones de la casa, los marcos de fotos descoloridos que parecían gritar historias de un tiempo que jamás conoció. Las confesiones de sus padres fluyeron como un torrente descontrolado, cada palabra rasgando las vidas que habían construido separados. No sé si alguna vez podrás perdonarnos, dijo su madre con voz temblorosa, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas.
Esa declaración se convirtió en el eco de la culpa compartida que ambos llevaban. Alejandro sintió el peso de la herencia emocional que se le presentaba, una mezcla de ira y tristeza al recordar el abrazo ausente de sus padres en su infancia. Su corazón se debatía en dos direcciones opuestas, la necesidad de entender y el deseo de cerrar esa puerta para siempre. Los relatos de su madre comenzaron a formarse en su mente como un rompecabezas. Con cada fragmento adicional que le ofrecían, él se adentraba más y más en un mundo de dolor y arrepentimiento. ¿Tenía el derecho de sacar a relucir su propia herida por la que ambos habían tenido que cargar? Se debatía entre la búsqueda de la verdad y lo que ésta significaba para su propia identidad. Para él, la arquitectura no era solo su carrera, era el reflejo de su búsqueda interna, la necesidad de construir una nueva realidad a partir de los cimientos quebrados de su pasado. Bajo la presión de sus sentimientos, se planteó un cuestionamiento crucial. ¿Realmente deseaba reconectar? ¿Era capaz de abrir su corazón a esos dos seres que fueron su origen, a pesar de que su ausencia había moldeado tanto su vida? Decidió que no podía dejar que el rencor definiera su siguiente paso. La vida que había logrado construir merecía su respeto y su libertad de ser emocionalmente íntegro. Así que, con una respiración profunda, empezó a explorar el camino hacia el perdón. Durante días, Alejandro se sumergió en el proceso. Después de cada visita, regresaba a su estudio, donde los planos y edificios que alguna vez fueron su refugio se convirtieron en una metáfora de su reconstrucción emocional. Se sentía atraído a nuevos diseños que reflejaban su estado interno, estructuras abiertas, interconectadas, llenas de luz. En su mente, la arquitectura se convertía en una forma de autoterapia. Con cada visita, las conversaciones se tornaban más profundas. Las revelaciones de su madre sobre las luchas que enfrentó para criarlo, la difícil situación que obligó a su padre a tomar decisiones fatídicas, comenzaban a modificar los colores de sus emociones. La compasión, dawning slowly like a soft dawn, was breaking through his crowded mind. Alejandro se dio cuenta de que la historia de sus padres era también una historia de sacrificio, una historia que había sido mucho más compleja de lo que su mente había permitido creer. Los rompecabezas familiares empezaron a encajar, aunque aún quedaba una pieza sin definir. ¿Sería suficiente el perdón para sanar viejas heridas? La pregunta lo mantenía en vilo. ¿Conseguirá Alejandro convertir su dolor en fuerza creativa, un puente hacia la redención para sí mismo y sus padres? La oscilación entre el deseo de cerrar este capítulo y el impulso de seguir explorando se intensificaba por momentos. En una de sus últimas visitas, su madre le enseñó un objeto antiguo, un pequeño colgante con forma de corazón. «Este fue tu primer regalo», dijo, mientras su voz crujía bajo la carga de los recuerdos. La entrega de ese objeto fue como la semilla de una nueva etapa. Tenía que decidir si llenaría ese corazón vacío con rencor o con amor. La decisión estaba más cerca de lo que creía, pero Alejandro aún no estaba listo para enfrentarse a todo lo que significaba. La lluvia continuaba su lamento afuera, pero su corazón latía con una nueva resolución. Pronto tendría que elegir, seguir adentrándose en esta nueva realidad, o dar un giro a su vida. La pregunta persistía en el aire, ¿es posible reconstruir lo irreparable? Mientras se retiraba, una voz resonó en su mente, el perdón es una liberación. Aunque aún se sentía atrapado en sus dilemas, la verdadera prueba apenas comenzaba, enfrentar su mayor miedo, el temor a ser rechazado nuevamente. ¿Podría encontrar la fuerza para abrir la puerta que siempre había estado cerrada? Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y la próxima decisión lo convertiría en el arquitecto de su propia redención. La semana siguiente, la inquietud en el pecho de Alejandro intensificó su búsqueda de respuestas. Decidió que cada encuentro con sus padres debía ser más que un intercambio de palabras vacías, necesitaba que fueran una oportunidad para cimentar el camino hacia su perdón. La lluvia había dejado su huella en el suelo de la ciudad, pero también en su alma, erizando su piel con una sensación de urgencia. La arquitectura de su mente ya no era solo una actividad profesional, cada línea que trazaba en los planos se convertía en un símbolo de su lucha interna. Aquella semana, se dedicó a diseñar un nuevo proyecto, un espacio comunitario en su barrio que representaría su propio viaje hacia la reconciliación.
Como un espacio abierto puede acoger a diferentes historias, entrelazadas como la suya. El propósito de aquel proyecto era dar un sentido nuevo a sus emociones, un lugar donde pudiera compartir su propia sanación con otros. Su primer paso fue integrar en el diseño elementos que recordaran las raíces de su infancia. Imágenes de la desolación y la esperanza coexistían. Cada pilar sostiene algo, pensó, mientras visualizaba cómo lo olvidado se transformaba en algo útil, bello. Decidió que el diseño debía ser una combinación de maldad y bondad, sombras y luces, reflejando su evolución. Ambos mundos debían coexistir para que el espacio no solo tuviera un propósito, sino también un significado profundo. Cada lápiz que deslizaba sobre el papel se convirtió en un movimiento de introspección. Aspiró a que el proyecto culminara no solo en un lugar físico, sino en un espacio emocional en el que él pudiera finalmente aceptar y entender el pasado. En su mente, se repetía una mantra: convertir el dolor en creación. Al finalizar el diseño, Alejandro se sintió impulsado a reunirse con sus padres nuevamente. Con el colgante aún en su posesión, el símbolo del amor mal entendido se convirtió en un recordatorio palpable de su progreso. En su visita, la tensión en el aire era casi densa, había acumulado tantos sentimientos que lo hacían querer ahogarse en cada uno de sus recuerdos. Sin embargo, esta vez no quería confrontar sus errores, sino desarrollar puentes hacia el diálogo. Cuando se sentaron, Alejandro compartió su visión del proyecto, explicando cómo cada espacio reflejaba los mismos matices que había descubierto en su vida. A medida que hablaban, vio sus expresiones cambiar. Su madre, con ojos brillantes, comenzó a proyectar dudas, pero también una chispa de esperanza. Su padre, quien permaneció en silencio, dejó escapar un leve susurro que resonó en el fondo del corazón de Alejandro. ¿Acaso no hay un lugar para nosotros en esta nueva creación? Esa pregunta golpeó su cerebro como un martillo. Alejandro se dio cuenta de que había estado tan centrado en su propia sanación que había olvidado lo más importante, la posibilidad de construir con ellos y para ellos. La reconstrucción emocional de su vida no solo giraba en torno a él, sino que podía incluir a sus padres, con todos sus defectos y aciertos. Sintiéndose bañado en una nueva luz, Alejandro sintió que era el momento de abrir el corazón, de permitir que el pasado y el presente se unieran en una danza de reconciliación. La conversación que seguía prometía ser más que un intercambio de disculpas, sería el nacimiento de un nuevo entendimiento. Pero en medio de la declaración a la que se adentraba, una sombra de duda cruzó su mente: ¿cuál sería la verdadera reacción de sus padres? ¿Serían capaces de aceptar la oferta de una nueva vida juntos, o volverían a romper esos hilos recién tejidos? La vulnerabilidad que mostraba en ese instante lo llevó a cuestionar si merecía esta oportunidad de reconstruir, o si la historia se repetía una vez más. Mientras la noche caía, entre la penumbra y los recuerdos, una pregunta iluminó su mente: ¿estaba preparado para ser realmente vulnerable con aquellos que tanto había necesitado? La redención estaba al alcance, pero lo desconocido lo mantenía en la cuerda floja sobre lo que podría suceder a continuación. La culminación de su viaje estaba más cerca que nunca, pero el tiempo apremiaba. ¿Sería capaz de aceptar el amor, a pesar del miedo que siempre había llevado consigo? El aire en la habitación parecía vibrar con la posibilidad de lo que estaba a punto de suceder. Alejandro se aferraba a su visión, pero en lo profundo de su ser, la duda comenzaba a infiltrar esa claridad que había cultivado. Aprendió rápidamente que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un paso esencial hacia la transformación. Sin embargo, en ese momento, se sintió como un niño en un campo de minas, temiendo cada palabra que podía cambiar el rumbo de su vida en un abrir y cerrar de ojos. «Hay un lugar para todos nosotros en esto», comenzó a decir con una voz más firme de lo que se sentía. Las miradas de sus padres estaban fijas en él, las emociones palpitando en el aire. A medida que hablaba de su proyecto, se esforzaba por incluirlos, por integrar sus historias, buenas y malas. La idea de crear un espacio para las memorias compartidas lo llenaba de energía, y también de ansiedad. Su madre se inclinó hacia adelante, rompiendo la tensión. «Alejandro, esto suena asombroso. Pero, ¿realmente crees que podemos ser parte de eso? Después de todo lo que ha pasado».
Su voz se apagó, como si cada palabra costara más de lo que podía soportar. Alejandro sintió un tirón en su pecho, la herida de lo no dicho comenzaba a abrirse nuevamente. Sí, afirmó con más convicción. He pasado tanto tiempo luchando con mis propios demonios que olvidar que ustedes son parte de mi historia es un error que no quiero repetir. Podemos construir algo juntos, algo que nos sane a todos. Intentó infundir cada palabra con autenticidad, pero sentía un eco de inseguridad resonando en sus pensamientos. Su padre, finalmente, rompió el silencio. Pero, hijo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Reabrir viejas heridas? No es fácil olvidar. Era un comentario provocador, y su tono arrastró a Alejandro hacia el abismo de la duda. ¿Estaba realmente dispuesto a correr el riesgo de abrir estas viejas cicatrices, de arriesgarse a perder el hilo de conexión que empezaba a tejerse? Las preguntas se arremolinaban en su mente. Pero esta vez, en lugar de sentirse abrumado, encontró la fuerza en la claridad de su misión. Se dio cuenta de que incluso el desafío de abrir sus viejas heridas podría ser el primer paso hacia una curación más profunda. No, no quiero olvidar, respondió con firmeza. Quiero entender. Quiero que podamos enfrentar nuestro dolor juntos y convertirlo en algo que nos una, en vez de separarnos. No fue fácil, pero mientras se adentraba más en su argumentación, comenzaba a vislumbrar la fragilidad del perdón. No se trataba de minimizar el dolor, sino de tomarlo de la mano y caminar juntos hacia adelante. La transformación no solo lo implicaba a él, sino que también pedía a sus padres que se adentrasen en su propia redefinición. El ambiente en la sala empezó a cambiar. Alejandro podía percibir la tensión desvanecerse lentamente, las miradas de sus padres revelaban una mezcla de incredulidad y anhelo. La conexión renacía, aunque aún llena de heridas. Sin embargo, una pequeña chispa iluminó el rincón oscuro de sus corazones. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero reto había comenzado. Se había propuesto comunicarles no solo el perdón que deseaba, sino también entender su perspectiva, sus heridas, y cómo se entrelazaban con las suyas. Al salir de la casa de sus padres, con una mezcla de miedo y esperanza pulsante en su pecho, pensó en los pasos que debería dar para llevar su visión a la realidad. La creación del espacio sería un viaje tanto personal como familiar. Pero la pregunta persiste, ¿podrían sus padres estar realmente dispuestos a unirse a este viaje de transformación personal, o preferirían permanecer en el marco de lo conocido, aunque el pasado fuera doloroso? Esta incertidumbre lo mantuvo alerta, y la búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión que estaba dispuesto a afrontar. Con la determinación palpitante, Alejandro sabía que en la próxima reunión debía llevar sus dudas y abrir el diálogo sobre las vulnerabilidades que cada uno había enfrentado. Pero, ¿sería capaz de tolerar la respuesta negativa de aquellos que tanto deseaba tener a su lado? El próximo encuentro prometía ser un verdadero cruce de caminos. Alejandro caminaba por las calles de su ciudad, la sensación de ansiedad mezclada con un leve rayo de esperanza era palpable. Sabía que debía prepararse para la próxima reunión con sus padres, pero el eco de la conversación anterior aún resonaba en su mente. Los rostros de ellos, incrédulos y anhelantes, lo motivaron a construir un puacross. Cada paso que daba era como un ladrillo más en la estructura de su ambicioso proyecto. El día de la cita llegó. Se reunió en un café cercano, un lugar con un ambiente acogedor y algo distendido que esperó contribuir a la calma. Sin embargo, a medida que su mirada se posaba en la ventana empañada por la lluvia, su inquietud creció. Los recuerdos de la infancia lo invadieron, entre risas y lágrimas, abrazos y separaciones, se sintió abrumado por la historia no contada de su familia. Era ahí, en ese momento, cuando comprendió que su deseo de sanación debía comenzar desde la vulnerabilidad. Cuando sus padres llegaron, la tensión se sentía casi física. Tomaron asiento y, al principio, el silencio fue ensordecedor. Alejandro tomó aire y, en un acto de valentía, decidió abrir el diálogo con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué es lo que más les duele de nuestra historia? El rostro de su madre palideció, y su padre se encorvó un poco, como si cada palabra pudiera ser una herida más. Sin embargo, eso no detuvo a Alejandro.
Su compromiso de escuchar fue más fuerte que su miedo. Con cada respuesta que surgía de sus labios, cada lágrima que brotaba, el ambiente comenzó a transformarse. Empezó a captar insights sobre sus luchas personales, sobre cómo el pasado había moldeado las dinámicas familiares. Al escuchar sus relatos, Alejandro se dio cuenta de que la comprensión era el primer paso hacia el perdón. Mientras sus padres compartían su dolor, Alejandro sintió una misma herida resurgir, pero esta vez lo hizo con una nueva perspectiva. Recordó momentos donde su propia infelicidad lo había llevado a vestirse de piedra, incapaz de abrirse a quienes más amaba. De repente, el peso de su historia familiar se convirtió en un hilo que unía sus experiencias. Con cada historia compartida, se dio cuenta de que su proyecto no solo era un espacio físico, sino un lugar de aceptación y vulnerabilidad. Lo que quiero construir es un refugio para nuestras historias. Un lugar donde no solo se reconozcan las heridas, sino que también se celebren los momentos que nos han hecho quienes somos, afirmó. Su voz tembló con la sinceridad de sus palabras. La respuesta de sus padres fue inesperada. En lugar de la resistencia que temía, encontró en sus rostros un destello de reconocimiento. Sus ojos brillaban con el anhelo de sanar esas viejas memorias que tanto los habían marcado. Sin embargo, la reunión no terminó como Alejandro había anticipado. Su madre compartió un recuerdo olvidado que cambiaría el curso de la conversación. A mí también me duele lo que quedó detrás, dijo mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Nunca tuve el valor de hablar de ello con claridad. Esta revelación encendió un fuego interno en Alejandro. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad de su madre estaba abriéndole una puerta a un crecimiento más profundo. Pero, a la vez, comenzó a cuestionarse cómo podría él ser el pilar de ese nuevo espacio sin perder la perspectiva de su propio dolor. La lluvia seguía cayendo, pero la tormenta dentro de él se estaba desvaneciendo lentamente. Había encontrado un camino hacia el entendimiento mutuo, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. La revelación de su madre lo llevó a contemplar la verdad de su propia historia y su papel como facilitador de este proceso de sanación. Mientras la conversación continuaba, Alejandro empezó a sentir el peso de una decisión crucial. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para abrir esa puerta a su familia, un espacio donde sus historias pudiesen entrelazarse y compartirse? La pregunta, ahora más que nunca, latía como un tambor en su mente. Con el corazón acelerado, Alejandro sintió que cada palabra pronunciada podía ser un peldaño hacia lo desconocido. Su determinación se intensificaba. Sin embargo, el temor a hacer frente a los secretos más oscuros de su pasado creció en su interior. ¿Estaría listo para desatar la verdad que acechaba en las sombras de su familia? El siguiente encuentro no solo prometía ser crucial, sino que podría ser la clave para descubrir la esencia de su identidad. Alejandro despertó esa mañana sintiéndose más decidido que nunca. Las conversaciones con sus padres lo habían dejado exhausto, pero también iluminado. La revelación de su madre resonaba en su mente como un eco incesante, recordándole que todos cargaban sus propias historias, traumas y anhelos. Se levantó de la cama buscando claridad y propósito, convencido de que, a partir de ese momento, el verdadero trabajo comenzaba. El primer paso hacia su transformación personal implicaba evaluar su propio dolor de manera honesta. Se sentó en la mesa de la cocina, un cuaderno abierto frente a él, y comenzó a escribir. Cada palabra fluyó desde su corazón, un torrente de pensamientos y sentimientos que a menudo había reprimido. Describe sus miedos, sus inseguridades y la carga que lo había acompañado durante tanto tiempo. Sintió que, al ponerlo en papel, estaba no solo liberándose, sino también preparándose para el próximo encuentro con sus padres. Su escritura se convirtió en una herramienta de autoexploración, revelando aspectos de su vida que había preferido ignorar. Recordó momentos de la infancia donde el silencio de la casa le hablaba más que las palabras. Se dio cuenta de que su necesidad de crear un refugio también era un intento de sanar al niño que alguna vez fue, un niño que anhelaba ser visto y escuchado. En cada línea, encontraba no solo sus heridas, sino también la firmeza de querer sanar. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con un grupo de arquitectos y diseñadores, personas apasionadas que podían dar vida a su visión. Eran discusiones técnicas,
pero también eran un espacio donde su vulnerabilidad era bienvenida. Se permitió compartir no solo su visión del espacio físico, sino también lo que simbolizaba para él, un lugar para las historias, para la sanación y el entendimiento. Su entusiasmo fue contagioso, y pudo ver cómo sus ideas resonaban con el grupo. Notó sonrisas y asintieron, reconociendo la fuerza detrás de cada palabra que pronunciaba. A medida que los planos comenzaban a tomar forma, una nueva idea brotó en su mente. ¿Podría incluir un espacio dinámico donde las familias pudieran contar sus historias en voz alta? Un lugar donde la vulnerabilidad fuese un acto de valentía y donde los secretos que habían estado escondidos pudieran surgir en un ambiente de aceptación y amor. Sintió que podía incorporar actividades que fomentaran la conexión emocional, y con cada sugerencia, su espíritu se elevaba. Sin embargo, lo que comenzó como una creación positiva también generó temor. En su mente, la idea de escuchar las historias de otras personas lo obligaba a confrontar su propia realidad. Pensó en lo que podría suceder si destapaba las viejas heridas familiares en este nuevo espacio. ¿Estaría realmente listo para escuchar relatos que podrían ser tan dolorosos como los suyos? Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre el día, una voz interna lo instó a actuar. Debía enfrentar a su familia de nuevo, invitarles a formar parte de esta iniciativa y ser parte de la sanación colectiva. El silencio era abrumador a veces, pero también fue su aliado, un recordatorio de que la verdad debe ser abrazada, no temida. La pregunta que antes lo atormentaba ahora se alojaba en su conciencia de manera diferente: ¿podría realmente convertirse en un pilar de sanación para su familia, mientras exploraba los rincones oscuros de su propia historia? Esa mañana decidió que debía volver a reunirse con ellos. Debía invitarlos a co-crear ese espacio sagrado juntos. La idea de la próxima conversación le llenó de ansiedad. Sin embargo, en su corazón, también comenzó a latir el ritmo de una inesperada esperanza. Se preparó para un camino que sabía que no sería fácil, pero que prometía ser transformador. El día se acercaba, y con cada paso en este nuevo viaje, Alejandro entendía que la clave de su crecimiento estaba en el vínculo humano. Estaba listo para abrir la puerta a un futuro impredecible, donde las verdades compartidas pudieran dar forma a una nueva realidad. Sin embargo, mientras contemplaba la posibilidad de invitar a sus padres a participar en su proyecto, una única pregunta lo perseguía: ¿estaba preparado para todo lo que podría surgir en la búsqueda de la verdad familiar? La respuesta se asomaba al horizonte, pero la incertidumbre lo mantenía en vilo. El momento de dar el siguiente paso estaba cada vez más cerca, y Alejandro sintió que el destino de su familia y el suyo propio colgaban de un hilo. Alejandro pasó la noche casi en vela, su mente girando en torno al encuentro inminente con sus padres. No podía evitar preguntarse si sus intenciones eran verdaderamente altruistas o si, en alguna medida, buscaba su propia redención. La pregunta lo atormentaba: ¿era capaz de asumir el riesgo de exponer su vulnerabilidad frente a ellos? Comprendía que este viaje no solo era un acto de coraje, sino también una oportunidad de conexión que podría cambiar la actual dinámica familiar. El día de la reunión llegó, y su corazón latía con fuerza mientras se preparaba. Se vestía cuidadosamente, sintiendo que cada prenda le otorgaba un poco de confianza. Cuando se miró en el espejo, vio al hombre que comenzaba a despuntar su esencia, alguien dispuesto a enfrentarse a la verdad, no solo la suya, sino también la de sus padres. La imagen que una vez lo aterrorizaba ahora se convertía en un reflejo de fuerza. El encuentro tuvo lugar en un acogedor café del barrio, elección deliberada por su ambiente cálido que contrastaba con la frialdad del hogar familiar. La elección del lugar resonó en él como un simbolismo, un espacio donde las palabras podrían fluir más libremente, lejos de las tensiones acumuladas entre cuatro paredes. Mientras se acercaba al café, la idea de ser el iniciador de una conversación poderosa le daba vida. Al llegar, sus padres ya estaban en la mesa, visibles en una burbuja de incertidumbre, aparentemente nerviosos. Las miradas cruzadas entre ellos le revelaron que también estaban lidiando con sus propios mecanismos de defensa. Alejandro sintió su respiración volverse más pesada, pero la determinación lo mantuvo firme. Tomó asiento y, tras un momento de silencio, se decidió a romperlo. Hemos estado distanciados por mucho tiempo, comenzó,
la voz apenas un susurro al principio, pero con cada palabra su confianza creció. Habló sobre su proyecto, sobre las historias que anhelaba escuchar y compartir, y más importante aún, la necesidad de sanación. Su apertura les impactó, y pudo ver que sus ojos comenzaban a llenar de emoción. Fue entonces cuando su madre tomó la palabra, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Hay cosas de nuestro pasado que no hemos compartido, dijo con voz quebrada. Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda, la vulnerabilidad parecía abrir la puerta a algo más profundo. ¿Sería ese el momento que había esperado? Mientras su madre compartía fragmentos de su historia, él se dio cuenta de que no solo eran palabras, eran las piezas de un rompecabezas familiar que habían estado ocultas. Preguntas y recuerdos del pasado comenzaron a surgir, lo que hizo que Alejandro confrontara aspectos de sí mismo que nunca había considerado. Cuanto más escuchaba, más comprendía que su fuego interno no provenía únicamente de su deseo de sanar, sino también de una necesidad de entender su linaje. La conversación se tornó intensa, cargada de emociones crudas y verdades a menudo temidas. Sin embargo, el miedo surgió junto a la esperanza. Alejandro se dio cuenta de que cada respuesta de sus padres podía abrir viejas heridas, tanto en ellos como en él. Aún así, se sintió compelido a avanzar. En ese mismo instante, la pregunta volvió a aparecer en su mente con más fuerza: ¿podría soportar el peso de lo que se revelaría? La conexión que parecían estar formando se sentía frágil y poderosa al mismo tiempo, un delicado hilo que podría romperse con un solo movimiento en falso. Ante esa incertidumbre, tomó una decisión crucial: no se permitiría rehuir la incomodidad ni el dolor. Quería que esta conversación fuera el catalizador para una transformación genuina en su relación familiar. Mientras el café a su alrededor vibraba con risas y conversaciones ajenas, Alejandro se empapaba del poder de su propia voz. Tenía la misión de continuar revelando su verdad, de ser el iniciador de cambios duraderos. Pero, al final de esa intensa reunión, había algo más que perturbaba su mente. Al mirar a sus padres, una nueva pregunta brotó en su interior: ¿qué secretos sin revelar deberían compartir para sanar? La ansiedad se mezcló con una anticipación palpable. En el eco de sus propias inseguridades, se preguntaba si estaban verdaderamente listos para llevar la conversación hacia un lugar donde el dolor, la verdad y la sanación pudieran coexistir. La posibilidad de un cambio conmovedor lo empujaba hacia adelante, pero el temor de lo desconocido lo mantenía alerta. La verdadera revelación estaba aún por llegar, y en una extraña mezcla de calidez y temor, él estaba listo para descubrir lo que realmente implicaba. La conversación continuó fluyendo, pero en el interior de Alejandro, una tormenta de sentimientos y pensamientos crecía. La revelación de su madre sobre los secretos familiares había abierto una compuerta de emociones que él no sabía si podría manejar. Mientras las palabras se entrelazaban en el aire, absorbía cada fragmento de la historia que se desnudaba ante él. Sin embargo, había un deseo subyacente, una necesidad urgente de que sus padres también compartieran su verdad. La dinámica familiar parecía un libro aún por escribir y Alejandro se preguntaba qué papel le tocaría desempeñar. Decidido a capitalizar el momentum de la conversación, Alejandro tomó la iniciativa de profundizar en sus propias vulnerabilidades, compartiendo las luchas que había enfrentado al intentar establecer una vida fuera de las sombras de su pasado familiar. Notó cómo su padre, normalmente estoico, se mostraba cada vez más inquieto. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. La revelación de su madre había removido algo dentro de él, y esa incomodidad era palpable. Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso más. «Papá, ¿tú también tienes algo que decir?». La pregunta colgó en el aire, pero la respuesta no llegó de inmediato. Sin embargo, fue suficiente para romper la burbuja que envolvía a su padre. Con un suspiro profundo, este comenzó a relatar experiencias que Alejandro jamás había imaginado. «Cuando tomé decisiones que nos llevaron a donde estamos, nunca imaginé el impacto que tendría en ti y en tu madre», comenzó su padre, su voz reverberante con un peso emocional que se sentía como una carga prolongada. Era evidente que cada palabra le costaba, pero por primera vez en muchos años, se estaba arriesgando a ser vulnerable. Alejandro sintió una mezcla de compasión y asombro encapsulando su ser.
La persecución del perdón y la búsqueda del entendimiento comenzaron a tomar forma en el café. Cada historia compartida parecía reescribir las narrativas que habían llevado a dolorosos silencios. Con cada frase, Alejandro comenzaba a conectar patrones familiares que se repetían, su mente trabajando en desencriptar el legado emocional que se les había transmitido. Sin embargo, una pregunta inquietante lo atormentaba: ¿podría realmente cambiar el rumbo de su historia familiar? El temor de que sus esfuerzos se desmoronaran bajo el peso de los recuerdos ancestrales acechaba en su mente, y el impulso de rendirse en esos momentos de intensidad era tentador. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperanza, eligió articulaciones firmes a cada revelación que su padre emitía, sosteniendo el espacio para que la conversación se desarrollara. Cuando la charla concluyó, la atmósfera en el café era distinta. Los tres sentían algo que había estado ausente durante años: conexión. Alejandro percibía un ligero cambio en la energía a su alrededor, la plata de un nuevo entendimiento comenzaba a brillar. Sin embargo, el eco de la incertidumbre seguía resonando en su interior. ¿Sería suficiente este momento para sanar las viejas heridas, o estaban acariciando solo la superficie de un agua muy profunda y turbia? A medida que se despedían, Alejandro sintió que un nuevo desafío se aproximaba. La conversación inicial había sido solo el comienzo, ahora debía enfrentar el siguiente paso: la aplicación de estas revelaciones en su vida cotidiana y, sobre todo, en su visión del futuro familiar. Aunque el camino por delante estaba lleno de incógnitas, también se presentaba como una oportunidad de crecimiento, de acercarse aún más a sus padres y, tal vez, incluso a sí mismo. Todavía no podía desviar la atención de la pregunta inquietante que ahora lo consumía: ¿qué otros secretos estaban esperando ser revelados y qué repercusiones tendrían en su relación familiar? La noche caía, pero dentro de él, una luz empezaba a encenderse. La verdadera transformación apenas comenzaba. La mañana del día siguiente llegó sin anuncios, pero Alejandro no pudo deshacerse de la inquietante sensación que había quedado flotando en su mente. La claridad de las revelaciones del día anterior continuaba acudiendo a su imaginación, como una secuencia de imágenes en una película que no podía detener. Mientras se preparaba para salir, revisó su agenda y notó las reuniones programadas. Trabajo. Nuevas propuestas. Proyectos que, hasta hace poco, parecían ser la esfera más dominante de su vida, ahora se sentían como ecos lejanos ante la batalla interna que libraba. En el trayecto hacia la oficina, examinó la relación entre su trabajo y su vida familiar. Durante años, había pensado que alcanzar el éxito profesional le daría la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, los misterios no resueltos de su pasado oprimían su presente. La emoción que había experimentado con sus padres había destapado no solo emociones familiares, sino también una necesidad urgente de reconfigurar su visión del futuro. Llegó a la oficina y se sentó frente a la pantalla de su computadora. La presión por cumplir con el calendario de entregas lo golpeó, pero la verdad en su interior exigía ser escuchada. No había llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque en su carrera, uno que reflejara no solo sus aspiraciones profesionales, sino también su deseo de entenderse y reconstruir las relaciones que realmente importaban? Esa posibilidad lo llenaba de un nuevo tipo de energía, más genuina y menos relacionada con el ego. Aprovechando el receso del almuerzo, se dirigió a la azotea del edificio, un espacio que había sido su refugio durante las semanas más complicadas. En ese ambiente relajado, se planteó la idea de un nuevo proyecto, un seminario que integrara el desarrollo personal y la formación profesional. Era algo que había nublado su mente, pero ahora cobraba forma. Quería compartir su proceso de transformación y explorar cómo uno puede equilibrar las heridas del pasado con el impulso hacia el futuro. La emoción de la idea se instaló en su pecho, pero una voz interna lo cuestionó: ¿sería realmente apropiado exponer sus luchas personales a un grupo? Había un delicado equilibrio entre vulnerabilidad y profesionalismo, y cada decisión podría ser interpretada de maneras impredecibles. Sin embargo, la nueva narrativa que intentaba escribir con sus padres demandaba autenticidad. No podían ser secretos, no si quería reescribir el legado familiar y, por lo tanto, su propia identidad. Cuando regresó a su escritorio, comenzó a trazar un esquema. Iba a preparar un discurso sobre vulnerabilidad y conexión,
como las heridas del pasado pueden ser catalizadores poderosos en el crecimiento personal. Se sentía seguro de que esta transformación no solo lo beneficiaría a él, sino también a otros que, como él, necesitaban enfrentar las sombras de su historia personal. Con cada punto que desarrollaba en sus notas, la idea tomaba fuerza. Sin embargo, la inquietante pregunta del día anterior aún lo acosaba: ¿qué secretos, además de los que ya habían salido a la luz, aún permanecían ocultos? ¿Estaba preparado para enfrentarlos, compartiéndolos públicamente? Sabía que era un dilema que debía abordar. Su autenticidad dependería de su capacidad para navegar entre el disfraz y la verdad desnuda. Esa misma noche se reunió con sus padres para discutir los progresos que había hecho con la presentación. La tensión en el aire tangible, pero también una apertura profunda para continuar el intercambio. Alejandro presentía que el siguiente paso estaba más cerca. Sin embargo, la incertidumbre persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenterrar los secretos familiares, y qué repercusiones tendría esto en su vida profesional? La noche caía nuevamente, y la pregunta ahora era más fuerte que nunca: ¿qué verdades estaban esperando a ser reveladas para transformar no solo su relación con sus padres, sino también su futuro? Al día siguiente, Alejandro despertó sintiéndose más ligero, como si una capa de angustia se hubiese desvanecido. Había entendido que el camino hacia la reconciliación con sus padres no solo implicaba un acto de perdón, sino también un proceso de crecimiento con múltiples facetas. La transformación que había comenzado en el café ahora se extendía a su vida personal y profesional, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo encajaba. Decidido a consolidar los pasos dados hasta ahora, preparó nuevos planos y una presentación para su seminario. Se sentía listo para compartir su experiencia personal y la redención alcanzada. De pronto, dar voz a su historia no era solo una formalidad, sino una necesidad, un grito de liberación que debía ser liberado para no hacer su recuperación una experiencia solitaria. Mientras organizaba su presentación en un espacio de coworking lleno de luz, el ambiente cálido y acogedor le inspiraba. Aquello no era solo un proyecto profesional, era un acto de valentía. Alejandro pensó en los numerosos pequeños pasos que había tomado, desde las conversaciones crudas con sus padres hasta su deseo de ofrecer un espacio donde otros pudieran sanar también. A medida que practicaría su discurso, cada palabra resonaba con claridad y autenticidad. Contar su historia se transformó en un acto de conexión, no solo con su pasado, sino con los que estaban dispuestos a escuchar. Cuando llegó el momento de presentar, la sala estaba llena de rostros diversas, cada uno con su propia carga emocional. Sintió que estaba frente a un grupo de compañeros en esta travesía humana, todos buscando un camino hacia el amor y el entendimiento. Mientras hablaba, sus experiencias fluyeron con honestidad, a veces entre lágrimas, a veces con risas. Relató el profundo impacto que el abandono había tenido en su vida, pero también el poder transformador del perdón que había cultivado. El silencio en la sala reflejaba una profunda empatía, y al concluir su charla, Alejandro se sintió vibrar con una energía nueva. Las experiencias compartidas resonaron en sus oyentes, y él mismo encontró un viejo amor por el ser humano que tal vez se había perdido en años de dolor. El aplauso que lo recibió no fue solo un reconocimiento de su esfuerzo, sino un acto colectivo de sanación. Las historias de otros comenzaron a surgir entre los asistentes, se convirtieron en hilos conectores que tejaban una nueva red de apoyo. Mientras escuchaba a otros abrirse acerca de sus propios desafíos, se dio cuenta de que su seminario no era simplemente un evento aislado, sino el inicio de algo más grande. Sin embargo, a pesar de la euforia, la inquietante pregunta volvió a surgir en su mente: ¿cómo continuar? Alejandro comprendió que el viaje hacia la verdad familiar no estaba completo. Las revelaciones que pululaban por su familia aún no habían sido expuestas del todo, y sabía que el camino a seguir requeriría más valentía. Pero ya no sentía miedo. Había crecido en autoconfianza, su reciente viaje lo había preparado para este siguiente nivel de apertura. Después del seminario, se acercó a sus padres con la sensación de que estaban listos para dar el siguiente paso juntos. Él propuso tener un encuentro donde pudieran abordar directamente los secretos que aún quedaban pendientes. Sabía que explorar esas verdades podría ser doloroso, pero también una oportunidad para solidificar los lazos familiares.
Su madre lo vio con una mezcla de admiración y temor, mientras su padre permanecía meditando sobre la propuesta. A medida que discutían, Alejandro notó cómo ese brillo en sus ojos empezaba a reaparecer, el deseo de sanar juntos. La conexión que habían establecido se sentía más frágil, pero al mismo tiempo, era más real que nunca. Era un camino desafiante, pero estaban dispuestos a caminarlo. El día de la reunión llegó, y la atmósfera en el hogar de su infancia se cargó de tensión y expectativa. Alejandro tomó un profundo respiro antes de comenzar. Con cada palabra, abordó las viejas heridas, las luchas compartidas y lo que tenía que aprender para construir una nueva historia en conjunto. La vulnerabilidad era palpable, y las lágrimas fluyeron, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Cada confesión se sintió como abrir una puerta hacia un futuro más brillante, donde el amor y la comprensión podían florecer. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro sintió que incluso los secretos más arraigados podían ser, al final, herramientas de crecimiento. En ese proceso, sus padres comenzaron a compartir su dolor, su miedo y también su esperanza, creando un espacio donde todo podía ser dicho. Al cabo de la charla, una afirmación resuena en su interior que ya no le hacía temer el pasado. La redención estaba en la aceptación de su propia historia y en la capacidad de reescribirla en conjunto. Alejandro se dio cuenta de que ya no era el niño abandonado, sino un hombre que había creado un puente entre su pasado y el futuro. La transformación de Alejandro había sido significativa, no solo había logrado generar un espacio de sanación con sus padres, sino que, a través de sus experiencias, también había encontrado un propósito en su carrera profesional. Comprendía que las historias humanas, con sus fragilidades y fortalezas, son el núcleo alrededor del cual se construyen las relaciones. Con el peso de su herencia convertido en fuerza, Alejandro avanzó hacia un futuro de posibilidades. Había dejado atrás las sombras que tanto lo habían agobiado. De alguna manera, el camino hacia el perdón se convierte en un extraordinario viaje de reconstrucción que no solo había cambiado su vida, sino también la de sus padres. A partir de ese momento, la historia de Alejandro se revelaría como un testimonio de valentía, compasión y amor. La lluvia finalmente cedió su lugar a un nuevo amanecer en Guadalajara, y Alejandro vio cómo su vida se llenó de colores vibrantes. En su corazón reinaba una sensación de paz y propósito renovado. Ahora, es tu turno de ser parte de esta transformación. Si este viaje resonó contigo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan descubrir estas historias de superación personal. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad.